Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar. La temática del día va a ser futuros agropecuarios para agentes no agropecuarios y va a estar a cargo de Federico Cavarossi, que aprovecho para darle la bienvenida. Buen día, Fede. Buen día, Rodri, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien vos? Muy bien, gracias. Me alegro. Bueno, como decía Rodri, vamos a ir otra vez por la dinámica del webinar y el tema a tocar es el de futuros agropecuarios para agentes no agropecuarios. Es un tema que aquellos agentes que no están muy emparentados con el sector agropecuario nos hacen muchas consultas, entonces la idea es hablar un poco de la dinámica del comportamiento de los precios y analizar un poco los productos que Matt Barrofex pone a disposición para sacarle provecho a la volatilidad de precios que pueden tener los commodities de origen agropecuario. En primer lugar, lo que quería mostrarles es un comportamiento. Estos gráficos son de comportamientos de precios de trigo y maíz, por supuesto que medido en dólares, ¿no? De lo que se conoce como el valor del precio disponible o el mercado físico, ¿no? Del trigo y maíz. Son precios desde una serie de análisis desde principios de enero del 2020 hasta ahora, hasta el mes de julio. Bueno, la realidad es que con estos gráficos lo que queríamos mostrar es el comportamiento de precios que tuvo en el último año y medio los commodities de origen agropecuario, en este caso cereales, trigo y maíz. Bueno, fíjense en el gráfico de la izquierda el comportamiento de precio del maíz. El maíz a mediados del año 2020, aproximadamente en junio del 2020, estaba a 178, 179 dólares la tonelada. En febrero del 2021 llegó a estar arriba de 240 dólares la tonelada. Maíz pasó exactamente lo mismo. En junio la tonelada de maíz estaba aproximadamente en 118 dólares la tonelada y en mayo del 2021 llegó a estar arriba de 240 dólares la tonelada. Bueno, en el medio lo que se ve es una gran volatilidad de precios, ¿no? Pensemos que los commodities de origen agropecuario tienen una particularidad, son productos de oferta estacional y demanda constante. La oferta viene dada por el momento de cosecha y la demanda viene dada en todo el año, ¿no? Por parte de los compradores. Entonces esto hace, este comportamiento de oferta estacional y de demanda constante hace que los precios puedan llegar a ser volátiles, ¿no? Este gráfico es particularmente el de la soja. La soja es el producto que por ahí nos interesa más porque es el que, primero pensemos que Argentina es el tercer exportador, el tercer productor mundial de soja, después de Brasil y Estados Unidos, y por supuesto que después de Brasil y Estados Unidos también es el tercer exportador mundial. Entonces, como consecuencia, Argentina en su área productiva, la mayor parte de su producción es por parte de soja, entonces queríamos por ahí hacer un poco más hincapié en lo que sucedió con el precio de la soja. Miren, a mediados de mayo del 2020, aproximadamente, la tonelada de soja llegó a valer aproximadamente 218 dólares la tonelada. En mayo del 2021, un año después, llegó a valer aproximadamente 362 dólares la tonelada. Por supuesto que más allá de este gran incremento de precio que hubo a partir de mayo del 2020 por diferentes factores a analizar, la volatilidad de precios entre octubre y junio del 2020 es brutal. Bueno, por supuesto que dada esta volatilidad de precios, hay una oportunidad de negocios, ¿no? Acá, bueno, básicamente esta oportunidad de negocios viene dada por un casi yo diría, por tratar de hacerlo más perfecto un análisis del comportamiento de precios de cereales oleaginosos, ¿no? Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que, por supuesto que el incremento de la demanda a partir de mayo del 2020 tuvo razón de ser. Bueno, los parámetros de este incremento de precios fueron que hubo muchos problemas climáticos en Sudamérica, ¿no? Que es el que proporciona al mundo una gran parte de oferta de soja. No solamente hubo un problema climático, sino que hubo una mayor demanda por parte de China de soja. Recordemos que China importa soja para darle de comer a los cerdos, ¿no? O sea, alimenta a los cerdos para darle de comer a la población. Como consecuencia, al incrementar el volumen de producción de cerdos, por supuesto que le demanda mucho más soja al mundo como para poder hacer el engorde. Más allá de este incremento de la demanda por parte de China, también Estados Unidos tuvo sus problemas de stocks,
hubo una reducción de stocks por parte de Estados Unidos, y este conjunto de factores hizo que el precio empiece a incrementarse a partir de mediados del año 2020. A partir de ahí, bueno, existieron ciertas volatilidades de precios, y viene dado por diferentes motivos que vamos a ir analizando como para más o menos entender la formación del precio de cereales y oleaginosos. Por el lado de estos fundamentos, primero analicemos un poco cuáles son los factores de la demanda de granos, ¿no? Bueno, por supuesto que el incremento de los ingresos per cápita del mundo hace que se pueda incrementar la demanda de alimentos, ¿no?, por parte de los distintos países. El crecimiento de la población y la urbanización también es un factor muy importante en la demanda. El crecimiento de la población hace que se demanden mucho más alimentos. El cambio en la alimentación de los países es fundamental. Acá está el ejemplo de China, ¿no? China tuvo un cambio sustancial en la alimentación de su población, ¿no? La población se empezó a alimentar con carne de cerdo, ¿no? Entonces, al haber mucho más demanda de cerdo, al cerdo, la soja se utiliza para el engorde, entonces el incremento por parte de China de la soja vino dado por ese cambio de alimentación en la población. Por supuesto que el surgimiento de los biocombustibles es un factor de la demanda súper importante, porque al producir biocombustibles existe la necesidad del consumo, de la importación para el procesamiento en este caso de soja. Y por supuesto que las perspectivas del crecimiento mundial también es un factor muy importante que aprietan a la demanda. Por supuesto que existen también factores de la oferta, países productores y tierras disponibles. Por supuesto que el incremento o disminución de los países productores, y por supuesto que el incremento o la disminución de las tierras disponibles afectan a la oferta, ¿no? Los costos de producción y transporte son otro factor de la oferta. En el caso del transporte, pensemos que el caso del buque que quedó varado en el canal de Suez fue un factor importante en la oferta de grano, ¿no? Porque se hizo un cuello de botella y no se podía transportar los cereales y oleaginosos a las distintas partes del mundo. Entonces, el transporte y el costo de la producción, es un factor de la oferta fundamental. Por supuesto que las mejoras tecnológicas mejoran la oferta de cereales y oleaginosos. Todas estas ofertas tecnológicas vienen dado por las mejoras en términos de producción, en eficiencia en términos de producción. El clima juega un factor fundamental en la oferta de estos productos. Pensemos que cuando tenemos excesos de lluvia o sequías, afecta la oferta de los cereales y oleaginosos. Y por supuesto que el incremento o disminución de los stocks disponibles por parte de los países también es un factor fundamental de la oferta. Otros factores, otros fundamentos de los precios, mirando a los commodities como activos financieros, las tasas de interés de la Fed y los mercados de futuros agrícolas son fundamentales en la formación de precios, y por supuesto que la política monetaria y el debilitamiento del dólar en el mundo es un factor fundamental, porque muchas veces el incremento que se ve dado en el precio de los cereales y oleaginosos tiene mucho que ver con el debilitamiento del dólar, de la moneda, ¿no? Del dólar. Entonces, no es que aumentan los precios, si es que el dólar se puede estar depreciando. Por supuesto que para hacer estos análisis de precios ahí existe la importancia fundamental en lo que es el research, el análisis. Primero y principal, como herramienta fundamental de análisis, hay que intentar leer en forma periódica el informe del USDA. El USDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. USDA publica un informe mensual sobre áreas sembradas, sobre oferta y demanda, sobre stocks disponibles por parte de todos los países productores. Es un informe muy completo donde los analistas, antes de estar operando precios de granos, siempre esperan la publicación de este informe, que es totalmente fundamental para el análisis. Entonces, yo lo que le diría es que aquellos que quieren tener un poco de acercamiento en la operatoria de estos productos, empiecen a leer los informes de USDA, y no solamente el informe de USDA, sino que el informe de USDA sería un tipo de análisis fundamental. Existen muchos analistas de granos que escriben en redes sociales y que hacen análisis fundamental. Entonces, la lectura de todos estos analistas es conveniente. Por supuesto que este análisis fundamental estaría bueno también complementarlo un poco con el análisis técnico, el comportamiento de los gráficos
en el tiempo de los precios de cereales oleaginosos. Existen muchos analistas técnicos que escriben en redes sociales, que no solamente se dedican a hacer análisis técnico de activos financieros, sino también de activos de origen agropecuario, como cereales oleaginosos. Entonces estaría muy bueno leer un poco los análisis técnicos. Y por supuesto que es fundamental los informes climáticos, tanto análisis fundamental como informes climáticos los pueden encontrar en las páginas tanto de la Bolsa de Comercio de Rosario como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ¿no? Bueno, fundamental leer los informes climáticos de las zonas núcleo, ¿no? Donde está la producción agropecuaria. ¿Qué productos ofrece Matva Rofex para poder hacernos buscar la posibilidad de tener rendimientos en la utilización de estos productos con el precio de cereales oleaginosos? Bueno, en principio Matva Rofex ofrece un producto que se denomina contratos mini. Bueno, los contratos mini básicamente son contratos de soja, de trigo y maíz que están diseñados contando con la necesidad de inversores. Esta necesidad de inversores tiene que ver con un tamaño de contrato menor a los contratos tradicionales que utiliza la cadena agropecuaria Matva Rofex, ¿no? Los contratos tradicionales con delivery. Entonces estos contratos mini son contratos de tamaño de 10 toneladas y por supuesto que lo que tienen es la posibilidad de liquidarlo de forma financiera, o sea, no cancelarlo mediante la entrega de la mercadería. Por supuesto que esto facilita el acceso a sectores ajenos a la comercialización de granos. Bueno, este tipo de contrato es muy deseable por el tema de sacarle el riesgo de la entrega del subyacente, ¿no? del cereal o del oleaginoso. Entonces, este contrato, no solamente al tener un tamaño menor al contrato tradicional, sino que la liquidación financiera hace que le podamos sacar ese riesgo de la entrega de mercadería. ¿Cuáles son los beneficios que podríamos obtener operando estos contratos? Bueno, primero que lo podemos tomar como una alternativa de inversión para portfolios de inversores institucionales o fondos. O sea, los contratos de futuro de derivados de origen agropecuario es una alternativa de inversión. O sea, nosotros nos podemos posicionar perfectamente comprando un futuro, posicionarnos al alza, o vendiendo un futuro, posicionarnos a la baja. Entonces, es una alternativa de inversión más. Por supuesto que tienen la particularidad de que pueden aportar diversificación en una cartera. No existe casi correlación en el precio de los granos con activos financieros, por ejemplo, activos de renta fija o renta variable. Y por supuesto que esta baja correlación y este aporte de diversificación permite optimizar la relación riesgo-retorno en una cartera de inversión, ¿no? Al ser contratos de un tamaño reducido y por supuesto que, como les comentaba, con liquidación financiera, están facilitando el acceso al inversor minorista. Con los contratos tradicionales que Matva Rofex pone a disposición para la cobertura de precios del sector agropecuario, estamos hablando de contratos de tamaños de 100 toneladas, lo que hace un poco engorroso el acceso a un inversor minorista. Entonces, con la puesta a disposición de estos contratos mini, el inversor minorista tiene la posibilidad de especular a la suba y a la baja, aprovechando el apalancamiento que ofrecen los contratos de futuros, con tamaños mucho más con contratos de tamaño más reducido, como consecuencia a los costos de inmovilización de capital que puedan llegar a tener en el depósito de las garantías van a ser menores. Básicamente, ¿cuáles son las especificaciones y los recursos financieros de estos contratos que ponemos a disposición, contratos denominados mini? Bueno, los tipos de contrato que ponemos a disposición son el de soja mini, trigo mini, maíz mini. Por supuesto que siempre hay que definir la calidad del activo subyacente. En este caso, la calidad de la soja y el trigo y el maíz es lo que se conoce como condición cámara. La condición cámara es una condición de cierta calidad que tienen que tener los granos para exportación. Entonces, siempre es bueno definir qué tipo de calidad. Pensemos que existen diferentes tipos de calidades, tanto de soja, trigo y maíz. Como consecuencia, al existir diferentes tipos de calidades, los precios pueden variar. Entonces, siempre es bueno determinar cuál es la calidad del subyacente. Como dijimos, el tamaño del contrato es de 10 toneladas y su moneda de negociación es en dólares estadounidenses. El vencimiento y el último día de negociación del contrato es el último día hábil del mes anterior del contrato. Por ejemplo, si estamos negociando un contrato posición mayo 2022, el contrato va a estar venciendo el último día hábil de abril del 2022, siempre va a vencer el día hábil anterior al mes del contrato. El tick mínimo, que es el movimiento mínimo de precios que va a haber
en la rueda de operaciones del precio del subyacente va a ser de 10 centavos de dólar por tonelada. Lo van a ver en las pantallas de negociación como soja min, trigo min y maíz min. Tenemos series listadas de posiciones en cada uno de los productos. Estas series listadas tienen que ver con concentrar la liquidez, ¿no? Si nosotros abriríamos todas las posiciones de los 18 meses calendarios, podríamos estar perdiendo liquidez. Entonces, lo que hacemos es poner a disposición determinados meses listados que tienen que ver con los momentos de siembra y cosecha de cada uno de los productos. Entonces, con esto lo que hacemos es concentrar un poco más de liquidez. En el caso de la soja, las posiciones abiertas van a ser julio, noviembre y mayo, en trigo, julio, enero y marzo, y en maíz, julio, diciembre y en abril. Y por supuesto que la forma de liquidación es sin entrega física, como dijimos de antemano. Se van a liquidar entregando o recibiendo, según corresponda, la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste de la posición y producto en cuestión para la fecha de vencimiento. Acá conviene hacer una aclaración. Si bien los cereales silaginosos cotizan en dólares estadounidenses, esta liquidación, o sea, esta integración del mark to market o diferencias diarias, se hace en pesos, ¿no? Tomando como referencia un tipo de cambio que publica Matt Barrofex, que básicamente es un tipo de cambio oficial. Entonces, tanto la integración como el cobro de las diferencias de mark to market o diferencias diarias se va a hacer en pesos a un tipo de cambio determinado por Matt Barrofex que tiene que ver con un tipo de cambio oficial. Los derechos de mercado son muy bajos, son muy baratos de operar estos productos. El derecho de mercado que cobra Matt Barrofex es del 0,024% del P por Q. El P por Q vendría a ser el valor nocional del contrato, o sea, precio por tamaño del contrato o por cantidad de contratos. Existen ciertas bonificaciones particulares. En el caso de la bonificación por intraday, la bonificación va a ser del 90% en cada una de las partes, 90% de bonificación en el contrato de compra, 90% de bonificación en el contrato de venta. También existe una bonificación por spread. Esta bonificación por spread se va a dar solamente cuando se opere en la rueda de operaciones, en la pantalla de negociación, por renglón de spread, no comprando y vendiendo diferentes posiciones. Existe directamente un botón para operar el spread determinado. Si se opera mediante esta modalidad, la bonificación va a ser del 75%, y por supuesto que esta bonificación por spread acumula también con la bonificación por intraday. Por último, los márgenes, las garantías a depositar, lo que conocemos como márgenes iniciales para cada uno de los productos. En soja va a ser de $140 por contrato, en trigo $100 por contrato, y en maíz de $110 por contrato. Acá cabe hacer la referencia de que esta integración de garantías se puede hacer por intermedio de diferentes activos financieros. Bueno, básicamente siempre se recomienda hacerlo con activos financieros para minimizar el costo de inmovilización de capital, de depositar los $140 en el caso del contrato de soja. Entonces, la posibilidad de integrar estas garantías con activos financieros hace que este costo de inmovilización de capital se vea disminuido. Por otro lado, ponemos a disposición otro contrato que es muy interesante, que son los contratos que nosotros denominamos Chicago. ¿Qué son los contratos Chicago? Bueno, básicamente son contratos de futuro de soja y maíz que cotizan en CME. Estos contratos se diseñaron teniendo en cuenta la necesidad de inversores con un tamaño menor todavía. El tamaño de los contratos CME es de 5 toneladas, y por supuesto que son con liquidación financiera también, ¿no? Sin entrega de la mercadería, y por supuesto lo que facilita es el acceso a sectores ajenos a la comercialización de granos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en operar un contrato Chicago o un contrato mini? Nos estaremos preguntando. Bueno, básicamente los beneficios de operar los contratos mini tienen que ver también con los mismos de operar los contratos, los contratos Chicago tienen que ver con los mismos beneficios de operar los contratos mini, alternativa de inversión, aportan diversificación, tienen tamaño reducido, ¿no? Tienen acceso al público minorista, pero tienen una diferencia sustancial con los contratos mini, que una es posibilidad de operar commodities agropecuarios que cotizan CME. ¿Cuál es este diferencial? Bueno, básicamente ustedes sabrán que Argentina, los productos de cereales silaginosos, en la República Argentina la exportación de estos productos tiene un impuesto que es el que se conoce como derecho de exportación. Por supuesto que en el mercado de Chicago, en CME, estos derechos de exportación
no existe en Estados Unidos, no tiene este tipo de presión impositiva sobre los productos agropecuarios. Como consecuencia existe un diferencial de precios entre la cotización de los productos en Argentina y en el mercado de Chicago. Básicamente ese diferencial de precios tiene que ver con el derecho de exportación, no solamente tiene que ver con el derecho de exportación, sino que tiene que ver con los riesgos de operar o con los riesgos del mercado agropecuario en Argentina. Básicamente al operar CME yo lo que estoy sacando es ese riesgo de incremento de los derechos de exportación. Sabemos perfectamente que es una forma recaudatoria que se utiliza de forma inmediata en la exportación de cereales oleaginosos. Como consecuencia, ante una posibilidad de incremento de los derechos de exportación, los precios en los mercados de futuros de los commodities van a tender a disminuir, o sea, van a descontar ese posible incremento de precio de derechos de exportación. Como consecuencia, operando estos contratos en CME, estamos sacando este riesgo de incremento de derechos de exportación. Por supuesto, no solamente ese diferencial tiene incorporado derecho de exportación, sino que también ese diferencial puede tener incorporado intervención en los mercados, ¿no? Como la utilización de instrumentos de intervención como los ROE, etc. Bueno, en el precio del mercado de Chicago ese riesgo no lo tiene incluido en el mercado argentino. Por otro lado, otro beneficio es la alternativa de poder negociar los basis, lo que conocemos como basis. El basis es ese diferencial de cotización entre el precio en Argentina, en el mercado de futuros argentino, en Matua Rofex, y el precio en Chicago. Antes de la existencia y la puesta a disposición por parte de Matua Rofex de los contratos Chicago, para operar este basis teníamos que operar en el mercado argentino y a su vez tomar posiciones en CME para poder operar ese diferencial. Al Matua Rofex poner a disposición estos contratos Chicago, se puede hacer dentro de la misma plataforma y dentro del mismo mercado la operatoria de este basis, ¿no? Ese diferencial entre el precio de Chicago y el precio del CME, el precio mínimo, o el precio de los contratos tradicionales. Por supuesto que la ventaja es que para operar estos contratos CME dentro del ámbito de Matua Rofex se pueden utilizar exactamente las mismas garantías depositadas, se pueden integrar los mark to market o las diferencias de precios de la misma modalidad. Entonces, lo que hace esta operatoria es darle una posibilidad de mejora, ¿no? en la posibilidad de operar estos contratos dentro de un mismo país, dentro de una misma plataforma. ¿Cuáles son las especificaciones y los recursos financieros de los contratos CME? Bueno, está determinado también la calidad, como habíamos dicho en los contratos mini. En cuanto a las hojas CME, la calidad es lo que se conoce como grado 2 amarillo, y en el maíz Chicago también es el maíz CME de grado 2 amarillo. Habíamos dicho que el tamaño del contrato es de 5 toneladas, ¿no? La moneda de negociación es dólares estadounidenses. El vencimiento y último día de negociación es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hacer un contrato espejo con el contrato de CME tiene que ver con el vencimiento y último día de negociación del contrato en Estados Unidos. Bueno, es una regla bastante compleja. Sería el último viernes que preceda en al menos 2 días hábiles de Estados Unidos al último día hábil de Estados Unidos del mes del contrato. Por supuesto que si dicho viernes fuera inhábil en Estados Unidos, el vencimiento y último día de negociación será el día hábil de Estados Unidos, inmediato anterior. Una vez determinada esta regla, que es la forma de liquidación del contrato de CME en Estados Unidos, una vez determinado el día del vencimiento de este punto anterior, si este fuera inhábil en la plaza local, o sea en Argentina, el contrato vencerá el día hábil anterior en la plaza local. Entonces, tengamos en cuenta que el vencimiento y último día de negociación tiene que ver con la forma de liquidar el contrato en CME, y a partir de determinado eso, tener en cuenta que si ese día en Argentina es inhábil, va a operar su vencimiento el día hábil anterior en la plaza local. Por supuesto que el tick mínimo, el movimiento de precios mínimo en las pantallas de negociación de Matua Rofex va a ser de 10 centavos de dólar por tonelada. El ticker lo van a ver como SOY CME y CRN CME. Por supuesto que las series listadas también tienen que ver con un poco con el tema del momento de siembra y cosecha de los productos, más que nada en Estados Unidos, porque estamos hablando de productos que operan en el mercado de Chicago, donde los momentos de siembra y cosecha son distintos al hemisferio sur, ¿no? En el caso de las hojas CME, las posiciones abiertas son octubre 21, abril 22 y junio 22.
En el caso del maíz CME o CRN CME, agosto 21, noviembre 21, abril 22 y junio 22. La forma de liquidación, ya lo habíamos dicho, por supuesto que no tiene entrega física tampoco este producto, se va a liquidar entregando o recibiendo según corresponda la diferencia de precio entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final, determinado por el precio de ajuste para la primera posición abierta del contrato de futuro de soja o maíz del Chicago, ¿no? O sea, el precio de liquidación va a tener que ver con el precio de cierre en el mercado de Chicago. Este no es un precio que va a surgir de la cotización en Argentina, sino como es un contrato espejo con el contrato de CME, va a tener que ver con el precio de ajuste en el mercado de CME. Bueno, esto nos asegura una alta correlación en el precio con respecto al mercado de CME, ¿no? Siendo el mismo ajuste, nos asegura eso, que la correlación en el precio va a ser siempre tendiente a 1. Los derechos de mercado, bueno, los derechos de mercado son iguales a los del contrato mini, 0,024 del P por Q, del valor nocional del contrato. La bonificación por intraday también va a ser 90% en cada parte. La de spread también va a ser por renglón en un 75% acumulado con intraday. Y los márgenes a depositar para la soja CME, $120 por contrato, para el maíz CME, $60 por contrato. Recuerden que los márgenes para estos productos se integran exactamente de la misma forma que los productos agropecuarios tradicionales o los contratos mini, se pueden integrar con activos financieros para minimizar el costo de inmovilización de capital. Más allá de las bonificaciones que tienen estos contratos en cuanto a la bonificación por intraday o la bonificación por spread, existen otras formas de conseguir bonificaciones para operar estos contratos. Bueno, para conseguir una bonificación del 100% en la operatoria de estos contratos hay que cumplir ciertos requisitos que vamos a analizar ahora. Bueno, por supuesto que el primer requisito es que el titular de la cuenta de registro debe ser una persona física. O sea, para acceder a esta bonificación del 100% de los derechos de mercado, primer requisito debe ser una persona física el titular de la cuenta de registro. Por supuesto que deben operar exclusivamente vía DMA, o sea, necesitarían tener disponibles los agentes que no tengan DMA para el sistema de DMA para sus clientes para que puedan operar estos productos y obtener el beneficio. Por supuesto que otro requisito es que hay que registrar una frecuencia de participación superior al 50% de las ruedas de negociación de cada mes calendario, o sea, como mínimo hay que registrar una frecuencia de participación que sea superior al 50% de la rueda del mes. Y otro requisito es que hay que registrar un volumen de 500 contratos o más en el mes calendario. Estos 500 contratos se pueden combinar con los distintos productos sin entrega que ofrece Rofex, no teniendo en cuenta el contrato de dólar, ¿no? ¿Cuáles son estos productos a tener en cuenta? Pueden ser los productos mini, pueden ser los productos CME, puede ser el índice Rofex 20, puede ser el contrato de oro, el contrato de WTI y los contratos de acciones individuales, Grupo Financiero Galicia, YPF y Pampa. Esto quiere decir que combinando 500 contratos o más en el mes calendario de todos estos productos, nosotros podemos acceder a la bonificación del 100%. Por supuesto, esa bonificación del 100% no es solamente para los contratos mini o para los contratos Chicago. Estos requisitos para esta bonificación del 100%, estos 4 puntos, se pueden obtener la bonificación del 100% de los derechos de mercado de todos los productos que estemos negociando, ¿no? De todos estos productos. Siempre hay que tener en cuenta que en esta cuenta de cantidad de registro de contratos de mínima que hay que tener, no se tiene en cuenta los contratos de dólar y por supuesto que tampoco se tiene en cuenta los contratos agropecuarios con delivery. La pantalla de negociación y el visor de precios, bueno, ustedes van a encontrar los productos, tanto la soja mini como la soja Chicago o el trigo y maíz mini o el maíz Chicago, lo van a encontrar en la pantalla de negociación. Ustedes en el visor de precios van a encontrar una pestaña que se llama Futuros Agropecuarios. Bueno, ahí van a encontrar en soja, van a encontrar soja min, acá tiene la posición noviembre 21, mayo 22, julio 22, soja Chicago, acá tienen la posición octubre 21,
abril 22, junio 22, lo mismo para el maíz mini, lo mismo para el maíz Chicago y lo mismo para el trigo mini. Lo que no tenemos a disposición es el contrato de trigo CME, es un contrato que no tiene la liquidez suficiente como para tenerlo a disposición, entonces no está puesto a disposición. Bueno, en la pantalla de negociación, esta pantalla, este visor de precios es el día de ayer. Fíjense lo que ha sucedido ayer con los precios de los commodities de origen agropecuario. Fíjense lo que sucedió, aumentó la posición noviembre 3 dólares 30, ¿no? La posición octubre CME se incrementó 3,3 dólares 70. Bueno, acá ven, esto es lo que les quería mostrar, el diferencial de precios entre una posición CME, fíjense la posición octubre 21 de CME, que cotizó a 491 dólares, y lo que vale la posición noviembre mini 339. Este diferencial de precios entre CME y mini, ese es el diferencial que yo les contaba, que es el diferencial que tiene que ver con los derechos de exportación o con algún riesgo que pueda haber o una falta de correlación que por distintos motivos que pueda haber entre el contrato en Argentina y el contrato CME. Pero fíjense el diferencial de precios que hay entre un precio de un producto y de otro, y repito, eso tiene que ver con ese diferencial básicamente y en principio de la diferencia del derecho de exportación. En la última parte del visor de precios, abajo de todo van a encontrar una pestaña que dice disponibles. Bueno, básicamente los disponibles son la referencia del precio spot de los productos agropecuarios. Bueno, acá para tener referencia, a ver, yo siempre doy esta referencia para aquel que quiera calcular tasas implícitas en commodities. Bueno, acá lo que tienen que tener en cuenta es el precio del maíz rosario disponible, ¿no? 195 dólares. Después tienen que tener en cuenta el precio del trigo disponible, ¿no? Trigo rosario disponible, 207 dólares. Y después tienen que tener en cuenta la soja rosario disponible, que es 320 dólares. Esos son los tres precios a tener en cuenta, ¿no? Para calcular las tasas implícitas en dólares de los productos agropecuarios. Esta referencia siempre la doy por el tema de que hay muchos que preguntan cómo hago para calcular tasas implícitas, y bueno, la referencia del precio spot puede servir para eso. Por último, y para ir terminando, les quería mostrar qué es lo que sucedió en los últimos 3 años en cuanto a volúmenes negociados de estos productos, ¿no? Esto que estamos mostrando es la evolución de la negociación de soja, trigo y maíz de solamente productos CME y productos mini. O sea, nada tiene que ver con todo el volumen que se opera en el mercado agropecuario, sino solamente de estos productos que estamos viendo. Bueno, el incremento de volúmenes se ve a la vista que fue sustancial. Esto es un comparativo año contra año, ¿no? Decidimos comparar 18 contra 19 y 20, años completos. Bueno, fíjense el incremento, arrancamos en el año 2018 con aproximadamente 3 millones de toneladas, en el 2019 ya habíamos negociado 4.200.000 toneladas, y en el 2020 fuimos a 5.500.000 toneladas. Bueno, esto se debe a que muchos actores fuera de la cadena agropecuaria empezaron a descubrir este tipo de productos para poder sacar un rendimiento en el movimiento de precios de estos productos que Argentina produce y exporta, ¿no? Entonces, al estar disponibles estos contratos y muchos actores fuera de la cadena agropecuaria empezaron a ver que existe una posibilidad de negocios operando estos tipos de productos, se empezó a incrementar el volumen negociado. Por otro lado, la evolución del open interest, solamente repito, de estos productos, ¿no? Soja, trigo, maíz mini, soja, maíz Chicago. Bueno, hubo un incremento sustancial en el open interest, ¿no? Las posiciones abiertas, de julio del 2018, que habíamos tenido, esto está medido en toneladas, ¿no? En julio del 2018 habíamos tenido 5.700 toneladas, en julio, está comparado julio contra julio, ¿no? De todos los años. Julio del 2019 llegamos a las 20.000 toneladas, julio del 2020 llegamos a las 65.000 toneladas, bueno, en julio del 2021 se vio una merma sustancial, estuvimos en 28.000 toneladas, bueno, esto se explica también que hay mucho intraday, ¿no? En la operatoria de esto, no hay tantas posiciones abiertas, o sea, lo que se está operando mucho es intraday, y lo que se está buscando es ese diferencial de precios de
dentro del mismo día. Pero bueno, básicamente lo que queríamos mostrar con este gráfico es que el incremento del open interest de los contratos abiertos de estos productos fue sustancial, ¿no? Bueno, esto fue todo, les agradezco mucho. Rodri, ahí no sé si hay algún tipo de pregunta que podamos evacuar, así que estoy a disposición. Muy bien, Fede. Clarísima la exposición. Tenemos un par de preguntas para ir repasando. Las fui ordenando porque algunas se repetían. Así que voy a arrancar con la primera. Dale. Nos preguntan qué instrumentos se pueden dejar para garantizar estos contratos. Perfecto. Bueno, para garantizar estos contratos se pueden dejar los mismos instrumentos que ustedes dejan para contrato de dólar, para contrato, no sé, oro, petróleo, todos los mismos instrumentos. A ver, títulos públicos, pueden ser avales bancarios, certificados de depósito a plazo fijo, otras partes de fondo común de inversión, que hoy está muy de moda y que está todo el mundo dejando otras partes de fondo de inversión. Por supuesto que los bonos y títulos públicos van a estar los que están listados y los que tiene aprobado Mato Arrofex. Si alguien puede llegar a tener algún bono o título público no listado, se puede hacer algún tipo de análisis como para aprobarlo, pero básicamente son todos los mismos instrumentos que dejan en garantía para todos los productos que operan, ¿no? Bien, perfecto. Otra consulta. ¿Las ganancias de estos resultados diarios son en dólares? ¿Se están llevando dólares? No, a ver, primero hay que entender que la cotización de estos productos es en dólares, ¿no? Como consecuencia, el diferencial de precios que ustedes van a obtener a la ganancia o la pérdida va a ser los dólares. Pero cuando ustedes retiran esa ganancia, lo que van a recibir son pesos a tipo de cambio oficial, ¿no? O sea, pero el diferencial de precios que surja de los movimientos de precios, por supuesto que son dólares. Pero ese resultado en dólares lo van a recibir en pesos a un tipo de cambio oficial. Lo mismo va a suceder si tienen posiciones en pérdida, o sea, la integración de la pérdida del mark to market diario va a ser el movimiento en dólares, pero van a estar valuados en la integración en pesos a un tipo de cambio Mato Arrofex, que básicamente es un tipo de cambio oficial. Bien, perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo hacen para operar estos tipos de contratos? ¿Pueden operar los clientes directos o tienen que tener un agente de por medio? Estaría bueno repasar ese circuito. Bueno, primero y principal, se tiene que dirigir un agente, ¿no? Un agente Mato Arrofex, abrir una cuenta comitente, por supuesto, ¿no? Y ahí, a partir de la apertura de la cuenta comitente, lo pueden operar con el agente. Acá lo que nosotros decíamos que para acceder, y ya sean si son personas físicas, para acceder a la bonificación del 100% de los derechos de mercado, habría que operarlo por intermedio de un DMA. Entonces, por ahí lo que deberían hacer es tener una cuenta abierta con alguien que le pueda ofrecer DMA y poder operar el producto en forma directa para poder obtener la bonificación del 100%. Para aquellas empresas que quieran operar estos productos, por supuesto que esa bonificación no existe porque es una bonificación solamente para cuentas de registro de personas físicas, no para personas jurídicas. Entonces, tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento, abrir una cuenta en un agente registrado en Mato Arrofex y bueno, y empezar a operar. Bien, buenísimo. Tenemos una pregunta particular que no hace referencia al webinar, no sé si querés mencionar algo, Fede. Nos preguntan cómo es la operatoria de opciones. Entiendo que este webinar no está apuntado a opciones, pero bueno, por ahí si querías hacer alguna aclaración. Bueno, miren, la aclaración de opciones la vamos a hacer. Si bien no es un webinar que está apuntado a opciones, y vamos a hacer un webinar que va a estar apuntado a opciones dentro de un tiempo, los estamos haciendo porque hay muchos pedidos de tema de opciones, el problema de las opciones, de los contratos soja mini y contratos soja Chicago, es que el volumen de opciones es muy bajo, ¿no? En la operatoria. Si bien existen opciones en los contratos Chicago, son volúmenes muy bajos. Para operar un mercado líquido hay que operar opciones de los contratos con entrega, que son los que más liquidez tienen. Bueno, ahí tienen un mercado muy desarrollado, con mucha liquidez, pero básicamente esa liquidez no está en estos contratos, sino está en los contratos con entrega. Ahora, si ustedes me preguntan, pero yo puedo operar opciones de contratos con entrega, perfectamente, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que las opciones vencen el mes anterior del mes del contrato. Entonces ustedes, operando una opción que llegue a finish, o sea, al momento del vencimiento, esa opción, si está en modo de ser
ejercida, ¿no? Se va a transformar ya sea un call put en una compra o una venta de futuro, y como tienen un tiempo determinado para poder liquidarlo porque vence el mes anterior del contrato, ustedes en ese momento pueden cancelar la posición, ¿no? Y perfectamente haber operado su opción sin ningún tipo de conveniente. Pero repito, para ver mercado de opciones que esté más desarrollado, tendríamos que estar mirando las opciones de los contratos con delivery. Bien, vamos con la última para ir cerrando. Nos están preguntando si este material se Perdón, Rodri, pero se cortó que no te escuché. comparte o queda grabado en algún lugar. Está bueno para aprovechar y comentarles que tenemos un canal de YouTube. Rodri, perdón, pero se te cortó la conexión. Bien, La voy a contestar yo, preguntaban así si este que... material quedaba grabado. Claro. No, se te Dale, cortó la dale. conexión. Bueno, a ver, todo esto va a quedar grabado en la página en el canal de YouTube de Matt Barrofex. Por supuesto que aquellos que quieran y que pretendan tener esta presentación se las podemos proveer, no hay ningún problema. Nos pueden escribir al mail atencionalcliente@mattbarrofex.com.ar. Por supuesto que si nos escriben al mail, nosotros lo que podemos hacer es enviarle esta presentación. Pero bueno, en el canal de YouTube de Matt Barrofex van a tener esta presentación disponible. No sé si había alguna pregunta más, Rodri. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho bien. Bien, perfecto. Dame un segundo. Nos habían preguntado cómo me puedo poner en contacto para operar un contacto con delivery. Justo ahí respondió Meli, que nos pueden mandar un mail al contacto de atención al cliente. Bien, y por lo que estoy viendo, ya no tenemos más preguntas, así que te dejo el cierre a vos, Fede. Bueno, igualmente agradecerles a todos por la asistencia. Gracias, Rodri. Repito, dudas o consultas en la operatoria, en conocer un poco más de los instrumentos, no hay ningún problema. Nos pueden escribir atencionalcliente@matbarrofex.com.ar. Les dejo también mi mail, fcabarossi@matbarrofex.com.ar. Bueno, se comunican con nosotros y nosotros los vamos a asistir en lo que necesiten, no solamente, por supuesto, de este producto, sino en todo lo que necesiten, estamos a disposición de ustedes. Así que muchas gracias.